constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 12 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, una producción de Noticias Monumental que busca analizar situaciones que ocurren en Costa Rica y el mundo. Hoy es uno de esos programas que a mí en lo personal me gustan mucho, que es de análisis internacional y en una versión un poco más corta de Matices. ¿Por qué más corta? Bueno, porque hoy hay partido de la Supercopa Española entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, y entonces vamos de 2 de la tarde a 2:50. Recordándoles que esta noche pueden ver Matices en diferido también. Ya les doy la hora exacta en que se pueda ver a las 8:30 Matices hoy a través de Canal 2, la imagen de la radio. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el Estado Islámico. ¿Han escuchado ustedes estas matanzas que se están registrando en Irak, en algunas zonas de Siria? Pues se trata del Estado Islámico, un grupo terrorista conocido anteriormente como ISIS. Vamos a aprender hoy es un programa didáctico para aprender qué es lo que está pasando en Irak y qué es lo que pasa en Siria, quién es ISIS, por qué mata gente en lo que pareciera una historia del siglo XVII por no renegar de su fe. Vamos con nuestro boceto del día de hoy para hablar precisamente de este tema. Nuestra productora Isel Martínez nos brinda el boceto. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. En este momento, gran parte de la atención internacional se encuentra en Irak, donde militantes del Estado extremista, EI, han tomado la segunda ciudad más importante de la nación, Mosul. Desde el pasado 29 de junio, el grupo yihadista declaró la creación de un Estado Islámico que abarca desde Alepo en Siria hasta la provincia de Ilayá en Irak. En un principio, el grupo fue conocido como ISIS, particularmente desde la invasión de Estados Unidos en Irak. Cerca del 2006, cuando fue asesinado Abu Musab al-Zarqawi, integrante de Al-Qaeda, los miembros de la agrupación se unieron y formaron el grupo militar. Entre 2011 y 2013, cuando estalló la rebelión en Siria y se dio la guerra civil, ISIS nuevamente tomó fuerza hasta que en 2014 acaparó varias ciudades en el norte de Irak. A la fecha, según una publicación de BBC Mundo, EI cuenta con 15.000 combatientes y tiene acceso a fondos cercanos a $2.000 millones estadounidenses, principalmente de donaciones privadas, secuestros y robos. En tanto, la situación generó nuevamente la incursión de tropas estadounidenses al territorio. El presidente norteamericano Barack Obama aseguró que las operaciones militares sobre Irak continuarían de manera indefinida. Mientras tanto, el Pentágono ha incrementado los bombardeos sobre la zona en los últimos días, como apoyo a los esfuerzos iraquíes y kurdos en recuperar Mosul. Hasta el momento, el conflicto ha generado 500.000 de desplazados en el norte de Irak. Al menos 49 personas, entre ellas 31 integrantes del grupo yihadista, murieron el domingo anterior en bombardeos de la aviación siria contra más de 20 lugares en la provincia de Al-Raqqa, según el Observatorio Sirio de Derechos. Además, se estima que cerca de 30.000 personas están atrapadas en el monte de Sinjar, sitio custodiado por los militares del Estado Islámico. Sin duda, en este momento el Medio Oriente vive una situación compleja, de la cual presentamos algunos tonos hoy en Matices. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros.
Son las 2 de la tarde con 6 minutos, estamos en Matices. Les voy a presentar a nuestros invitados. Antes agradecerle a Adolfo JSCR, que nos saluda a través de Twitter. Dice: me gustan todos los temas de Matices, pero estos internacionales son mis favoritos. Dice SAC 406, excelente tema para ver qué está pasando con esas masacres. Ya en Matices, dice Stuart Marín, tengo conmigo aquí en la cabina a don Álvaro Ramos, analista internacional. Don Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, como siempre un gran gusto de estar compartiendo con ustedes y nuestros estimables oyentes. Gracias, y también estará con nosotros en instantes. Está lloviendo mucho en el sector de La Uruca, y entonces don Francisco Barahona, que es otro de nuestros analistas internacionales, se quedó ahí a la mitad en carretera, ya casi llega. Agradecerle, don Álvaro, nos han, y quiero compartirlo con la audiencia, el programa de la Primera Guerra Mundial nos lo pidieron varias universidades, y de hecho yo le digo personalmente, yo lo voy a guardar para cuando mis hijos les toque en el colegio estudiar eso, conozcan los detalles que conocimos en el programa. El tema de Ucrania también, que lo habíamos hablado en el pasado, y hoy vamos a hablar de una cosa que espanta, ¿verdad? Y espanta mucho, que es ISIS, como se conocía por las siglas en inglés, que últimamente está usando nada más Estado Islámico, que en español sería EI. Cuéntenos qué es, que además se llama Estado Islámico de Irak y del Levante. Parece un cuento del siglo XVII, don Álvaro. O tal vez anterior. O muy anterior. Casi tal vez la lógica nos lleva a los orígenes del Islam, ¿verdad? Probablemente cuando la concepción original era el califato, los 4 califas originales o sucesores del profeta Mahoma, ¿verdad? El último de esos 4 muy originales y muy, reconocidos por todos los diferentes segmentos del Islam. El último de ellos, por supuesto, Ali, el sobrino, el yerno y el 4º califa del Islam. Entonces siempre en el Islam existe la concepción, tanto teológica como política, de que exista la comunidad entera unificada. Y qué mejor manera de unificarla que alguien que se proclama, en aquel momento era muy obvio, eran los más cercanos colaboradores, los primeros seguidores, entre ellos su familia, su clan, se proclamaban los representantes del profeta. Este tema ha sido recurrente. Ser califa es un título que mezcla en alguna medida las características que los católicos, particularmente, para decir un lugar donde hay una jerarquía estructurada, reconocen en el Papa, la máxima autoridad, el sucesor del primer apóstol, de Pedro. Si el Papa en realidad está sentado, para los católicos, yo soy católico, es el que está sentado en el trono de San Pedro, el sucesor de la autoridad que Cristo vertió sobre Pedro. En el caso de los musulmanes, los califas revestían no ese tipo de autoridad religiosa tan teológicamente clara, pero sí ciertamente mezclaba la misma autoridad reconocida en todo el mundo islámico. Los últimos califas auténticos que fueron reconocidos fueron los sultanes otomanos, que con la creación de la República de Turquía a principios de los años 20, entre el 22 y el 24, se elimina el califato propiamente dicho. Ya se había eliminado el sultán, la condición de sultán, porque las últimas personas físicas que tuvieron la doble calificación, sultán, es decir, en este caso el emperador otomano, y también eran califas, es decir, sucesores religiosos del profeta, al tener esa doble autoridad les daba un gran prestigio. A eso agregaban en ese momento también el ser los guardianes de los 2 lugares, bueno, de todos los lugares sagrados, en el caso de los otomanos, porque eran los señores naturales de Jerusalén, con la piedra del domo, ¿verdad? El templo de la piedra del domo, en el que se encuentra en el monte del templo, y también tenían bajo su guarda la Medina, el sitio de la huida del profeta, y tenían también la Meca, por supuesto, con la piedra negra, el meteorito, que es hacia el que todos los musulmanes del mundo se dirigen en sus oraciones. Lo que quiero decir es que esos fueron los últimos que tuvieron esa condición. Siempre los árabes, vea que uso la palabra árabe,
racialmente deseaban tener un califato árabe, porque los otomanos no eran árabes, eran un clan, una serie de clanes tribales que venían del centro de Asia, mientras que lógicamente los árabes musulmanes se encontraban en lo que todavía sigue siendo hoy la gran región de Arabia y la parte de lo que llamamos Mesopotamia y la parte que llamamos Medio Oriente, nosotros el pequeño Medio Oriente y la parte del norte de África y otras partes. Dicho esto, los árabes empezaron a soñar con tener un califato propio. Eso es lo que generó lo que llamamos la rebelión árabe, la que en la película que todos básicamente conocemos, Lawrence de Arabia, en realidad el sustrato de toda esa rebelión árabe era la idea de llevar a Hussein bin Ali, que era el gran sheriff de la Meca, que por cierto no había nacido en Arabia, había nacido en Istambul, pero que ya hombre adulto, siendo el heredero directo del clan, el descendiente directo del profeta, un Hashemi, de la casa Hashemi, siendo un hashemita legítimo, le tocaba el manto de ser gran sheriff de la Meca, que era un puesto muy prestigioso. Y en ese sentido, sus hijos, que llevan a cabo la rebelión, Abdallah, que llega a ser el emir de Transjordania, y Hussein, que llega a ser, y Faisal, que llega a ser el primer rey de lo que nos toca hablar hoy, Irak. Por eso que todo tiene relación exactamente. Faisal, que tiene que ver con todo lo que tenemos, es un Hashemi, de la casa Hashemi legítima, querían independizarse de la tutoría otomana para crear una especie de imperio árabe, pero con la idea de declarar califa a un descendiente directo del profeta. ¿En qué año fue eso, Álvaro? Esto sucede exactamente en todo este gran trabajo, digamos, de creación, en el que se empieza a crear el reino primero del Hijaz, que es donde se encuentra precisamente Medina y Meca. Sucede en el 18, en el Tratado de Versalles. Los árabes impulsan, por supuesto la rebelión libera ciudades como Jerusalén con la ayuda de las tropas británicas en realidad y francesas, Siria, Irak, toda esa parte queda controlada por los grandes poderes imperiales europeos que estaban siempre en esa época, pero con una especie de mascarada que se le iba a entregar una independencia bastante controlada a los árabes. La independencia del Imperio Otomano viene a partir del 18, en realidad en el 19, técnicamente en el 19, y luego se crea este Estado protegido, controlado por el Imperio Británico, y en el 32 adquiere la independencia. Aquí empezamos con lo que nos interesa, Irak. La idea del califato ha venido permeando permanentemente en la mente de los árabes, particularmente los más radicales, y precisamente siempre la idea de Bin Laden, de al-Zawahiri y de Atef, los tres grandes conductores y creadores de Al-Qaeda, ¿verdad?, es sacar a los infieles de los lugares sagrados. Principalmente esto les ha constituido un verdadero motivo, el verdadero motivo de ellos, de la gran guerra que lanzaron, de tipo terrorista, de tipo subversivo. La rebelión esa que uno nota todavía, de la cual el Estado Islámico es directamente heredero, aunque no es exactamente conectado, es directamente heredero, viene dado por dos motivos. Uno, sacar a los infieles de cualquier lugar del terreno sagrado, particularmente los dos lugares sagrados, Meca, Meca y Medina, que no sea musulmán, pero sacar a aquellas dinastías corruptas, que creo en este punto hay bastante razón, que han expoliado la gran riqueza de esos pueblos, entre los que están la dinastía saudí, Al-Saud, de la casa de Al-Saud, ¿verdad? Pues, incluso le pusieron un nombre de un apellido, el país se llama como el apellido del fundador, de Din Al-Saud, y luego usted tiene los Emiratos en general que hay a lo largo en Qatar, en Bahrein y Emiratos Árabes Unidos y Omán, a los que estos radicales, si podemos llamarlos así, superislámicos, los consideran entregados a los intereses de Oriente y eventualmente también a los intereses de los antiguo sistema socialista, en el caso de los egipcios, entonces que estaban tratando o estaban ayudando a los intereses de ateos y todos estos conceptos para ellos muy fuertes. La creación de un califato es la idea, es decir, un estado puro, un estado en que la Sharia, la ley musulmana, sea la que regule la vida civil
no tenemos problema con que regule la vida religiosa, porque en eso básicamente hemos aceptado que cada comunidad religiosa tenga su propia regulación. El problema es cuando usted convierte tesis profundamente religiosas, además muy antiguas, que vienen desde el Medioevo prácticamente, se fueron formando estos códigos de conducta, se fueron afianzando a través de fatuas y declaraciones, lo que se llaman, lo que los grandes doctores de la ley islámica, que a la vez eran mulás, pero también eran doctores de ley, fueron creando jurisprudencia. Ese régimen lo quieren imponer. ¿Cómo se impone ese régimen? Bueno, primero a través de la fuerza y la expulsión de los infieles y aquellos que no son infieles, pero que son entregados a los infieles. Le hace prácticamente todo el mundo que está ahí. Todo el mundo me refiero en el poder. Y se crea un califato, un estado más puro, en donde prevalezca la ley original, como si volviéramos al siglo VI, VII. Esa es una idea, y en este punto es muy importante que la gente entienda, no estoy en contra de ninguna religión, sino desde el punto de vista político, que esto implicaría retroceder terriblemente. Por ejemplo, voy a dejarlo como tema de observación para las mujeres. Para las mujeres este punto sería terrible. Sí. Es decir, que la ley se aplique definitivamente, es una concepción en la cual nuestras mujeres, que nosotros estamos acostumbrados a un nivel absoluto de igualdad, y que hay un consenso político en que eso sea así, ahí el consenso es que no haya igualdad para las mujeres, para decir algo, y ciertamente no hay libertad religiosa, ¿verdad? Estas concepciones son las que imperan. Entonces, el grupo Al-Qaeda, que no es una organización como la gente se la imagina, estructurada, jerárquica, sino que más bien es de coordinación, fue creando varios grupos, entre ellos, el más importante, dos: el de Yemen, que es extremadamente importante, hasta la fecha está vivo, de Al-Qaeda y bajo cierta regulación de Al-Qaeda, coordinación, y el de Mesopotamia, que por cierto no era por una persona ni de Irak, sino que era un jordano el que lo funda, y ahora se esparció, este mismo grupo se salió un poco de las concepciones de Al-Qaeda, sí, que es el Estado Islámico anterior ISIS, y controla partes de Siria muy importantes y una gran parte de Irak. Este grupo no obedece directamente a Al-Qaeda porque lo considera muy suave. El grupo es más duro y llegó a un atrevimiento, sin tener la autorización y el consenso, de declarar a al-Baghdadi, que es el líder, declararlo el califa, lo cual debe ser un insulto, porque todavía es un señor que no ha ganado los laureles, digamos, y ciertamente no los laureles de tipo teológico y de tipo de prestigio religioso. Quiero recordarle que los grandes líderes religiosos son personas extremadamente adultas. Al-Sistani y todos los grandes ayatolas, para poner un ejemplo, en la misma área, son personas entre los 80 y los 100 años. Estas son las personas de respetabilidad en el mundo, digamos, de esta red. No se respetan a personas jóvenes o mediana maduros jóvenes como doctores de la ley, solo para empezar, y esto debe ser un insulto. Bueno, creo que hemos hecho un resumen del origen del grupo. Bueno, y quiero agradecerle a don Francisco Barahona, que ya está aquí con nosotros. Don Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, y como siempre un placer estar con ustedes analizando temas internacionales, así que a la orden. Gracias, y gracias a El Poaz, que es un tuitero que dice: me estoy tomando un café con ustedes, así es que aquí nosotros estamos, bueno, con café don Francisco y yo, don Álvaro con gaseosa esta tarde. Don Francisco, después del origen tan detallado que nos da don Álvaro, ¿verdad? Llegamos a un punto, 2013 en particular, 2012 o 2013, lo leía un día estos en el diario El País, donde ISIS, que creo que es más fácil decirle ISIS que decirle EI, pero ISIS llega y se aprovecha de la rebelión que hay en Siria contra Bashar al-Assad, que es un régimen que no es religioso, el de al-Assad, don Francisco. Sí, es un régimen laico, pero me parece que es bueno comenzar mi intervención haciendo algunos comentarios a lo que acabamos de escuchar. Más bien comentarios en la perspectiva, digamos, de explicación política, y no únicamente el detalle histórico, que claro, está muy claro lo que Álvaro nos acaba de relatar. Yo diría, cuán en este tema es cierto el hecho de que la historia no se repite, pero sí nos determina. Somos la especie humana, y en esa perspectiva lo que las generaciones anteriores han vivido, han experimentado,
pues en mucho nos condiciona en el presente y en el futuro. Y bueno, aunque nosotros sintamos, porque el conflicto es relativamente reciente, que es un nuevo conflicto en la esfera internacional, en realidad las raíces de explicación están ahí donde Álvaro las planteó, y bueno, casi nos lanzan más de 1,5 milenios hacia atrás en todos estos temas. Quizá agrego un elemento importante, y es que al hablar del nuevo califato, se tiene en lontananza y en perspectiva histórica el gran califato musulmán árabe que llegó a conquistar Sevilla, Granada, y en algunas épocas en España, que no existía como la actual España que conocemos, hasta Toledo, donde llegó a convivir con el cristianismo y el judaísmo. Entonces, cuando uno visita Toledo, uno se va a encontrar ahí en la arquitectura misma las consecuencias en la construcción de esa ciudad, bueno, de parte de esa enorme experiencia, donde el mundo inspirado en el mahometanismo en términos generales, aunque con algunas digamos sectas muy particulares y que con el tiempo se convierten en enemigas, llega a dominar lo que era en ese entonces el mundo moderno. Bueno, después viene todo el fenómeno de las cruzadas, viene el fenómeno de la colonización europea en esa zona donde se dividen las grandes potencias partes de esos territorios. Por supuesto, ya el pueblo judío había sido expulsado desde la época de los romanos, y entonces hay una enorme dispersión, una enorme contradicción que inclusive es fomentada por las mismas potencias coloniales, de desunión en todos esos pueblos. Pero todos ellos siguen con el común denominador de creer en Alá. Alá es mi profeta, o sea, prácticamente mi Dios. Y entonces la aplicación de la vida religiosa pasa al mundo de la convivencia social y al mundo de la política. Entonces es justamente ese instrumento religioso el que va a ir dominando, comandando, dirigiendo, sancionando todo aquello que no esté dentro de ese parámetro de comportamiento. Bueno, la época de la colonización, que termina, diría yo, posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial y posterior al nacimiento del Estado de Israel y la posposición de que todavía al día de hoy no se ha creado el Estado de Palestina, hace que muchos países lleguen a la independencia de las colonias en el norte de África, en la zona donde estamos comentando, pero queda en el fondo de esa memoria histórica religiosa un deseo de volver a reconquistar tiempos pasados, nuevos imperios que fueron destruidos justamente por los colonizadores, y que en alguna manera, al creerse que son mandatados por la voluntad de Dios, ellos tarde o temprano pueden recuperar esa idea y construirla. Y entonces, bueno, ya llegamos entonces al presente. Y así como Al Qaeda, digamos, nació, yo diría todavía no como Al Qaeda, pero sí en la idea fundamentalista religiosa, apoyada por economías occidentales, especialmente los Estados Unidos, y por armamento norteamericano, en la lucha de los Estados Unidos justamente en Afganistán contra la invasión los rusos, rusa, contra la Unión Soviética, que así se llamaba en aquel momento. Bueno, todos esos grupos van a participar en esas guerras al lado de los Estados Unidos, son armados, y una vez que la expulsión o la derrota soviética se concreta, esos grupos los Estados Unidos no los pueden manejar, adquieren carta de ciudadanía propia, ya con armamento, con financiamiento, que no es, por supuesto, únicamente de los Estados Unidos, sino, como se dijo, Arabia Saudita y los estados petroleros cercanos al Golfo de Amán. Y entonces, bueno, va a irrumpir Al Qaeda, las Torres Gemelas, y entonces ya entramos, digamos, en la época moderna de estas confrontaciones. Ahora, entrando en concreto, ya en Siria, que es donde estos grupos comienzan a tener, ya no Al Qaeda, sino estos nuevos grupos ISIS que estamos comentando, empiezan a tener carta de ciudadanía. Bueno, simplemente recordemos que siguen casi el mismo tránsito de Al Qaeda en Afganistán. Llegan luchadores de todas partes del mundo con esa fe, con esa lógica que hemos estado aquí comentando, a brindar sus servicios como soldados y combatir esa dictadura
antirreligiosa, seglar, justamente del presidente Assad. Y entonces, bueno, en esa lucha, en ese momento, en esa carnicería, esa guerra civil horrible que se crea, van a ser muy útiles como soldados y van a ser entonces tomados en consideración por las potencias occidentales para armarlos en lo que podría ser la guerra civil contraria al mantenimiento del régimen del padre y ahora del hijo Assad. Ellos participan en la lucha, muchos de ellos mueren, muchos de ellos se convierten en héroes, asumen un protagonismo gigantesco, pero no olvidan su propia agenda. Sí. Su propia agenda no es la agenda contra Assad, ni es la agenda de los Estados Unidos o de la Unión Europea o de Francia o de Inglaterra, sino es esa agenda tremenda de volver a construir una unidad geográfica, territorial, racial, religiosa y política basada en el Corán y en sus leyes. Y entonces ahí es donde viene ya, nos acercamos, digamos, al momento presente, donde estos sectores empiezan a conquistar territorios en Siria, se sedentarizan en esos territorios militarmente hablando y no los devuelven en los términos de, digamos, la búsqueda occidental de una democracia, sino todo lo contrario. Entonces se hacen fuertes en esos territorios que son geográficamente cercanos, colindantes con las fronteras justamente de lo que estamos analizando, y entonces pasan a la acción también en Irak, donde se produce un vacío de poder a partir del retiro de las tropas militares norteamericanas definido o comandado por el actual presidente norteamericano. Ese vacío, contradicciones internas en Irak de tipo político, de tipo religioso, de participación en la distribución del queque económico, incluyendo las rentas petroleras, de gas, va a producir entonces una disgregación, ya ahora no de Siria, donde ya ellos tienen territorios, sino de buena parte de Irak, que van entonces ellos a entrar a ocupar militarmente, y se encuentran para su ventura que el cacareado ejército que ha contribuido a construir iraquí, el ejército norteamericano, es tremendamente débil y muy pronto deja las armas, sale corriendo, pero a partir, no que sean soldados cobardes, sino que este grupo ISIS está muy bien armado. Pero no solo eso, sino que comienza a utilizar el terror como arma política directa, las decapitaciones, las violaciones permanentes, la eliminación física del contrario, y entonces, bueno, digamos, la guerra política que antecede a la guerra real hace que miles y miles de soldados iraquíes con armamento norteamericano, estoy hablando de aviones, helicópteros, tanques, no solo fusiles o ametralladoras y cañones, van simplemente a entregar para tratar de salvar sus vidas. Comienzan migraciones importantes hacia las montañas con otros ingredientes de tipo religioso que podríamos analizar un poquito más adelante, pero en el fondo lo que sucede es que entonces Irak, en el momento de la coyuntura de esta invasión, entre comillas, de ISIS, se va a encontrar tremendamente debilitado, sin un control central, al extremo que hay una crisis política muy grande que al día de hoy todavía no se ha resuelto, y entonces, bueno, encuentran territorio prácticamente libre de su conquista. Y ahí viene, para ponernos al momento presente, entonces, la ayuda norteamericana a través de su aviación, bombardeando diferentes sectores que están bajo el dominio de ISIS, especialmente esta enorme represa eléctrica, hidroeléctrica, que es un gran reservorio de agua fundamental para Irak y ni la menor duda para Bagdad y todos sus alrededores, que fue construido por el anterior dictador iraquí. Entonces, bueno, conquistan eso, y ahí sí es como agarrar la yugular de cualquier ser humano. Comienza el gran peligro de que ellos se sienten prácticamente ya triunfadores, y el pueblo iraquí, con sus confrontaciones también de tipo religioso y desunido, se siente terriblemente abandonado. Y entonces, bueno, viene el ejército norteamericano, especialmente su aviación, la Unión Europea también, que no puede permitir no solo que ISIS gane y se coma Siria y ahora se coma Irak, porque se seguiría comiendo otros países,
sino que, bueno, tienen que enfrentarse en un momento tremendamente delicado, y con esto concluyo, donde tenemos el enfrentamiento entre el ejército israelí bombardeando Cisjordania, y por el otro lado tenemos Ucrania y Rusia, que también están en un conflicto de guerra territorial fenomenal. Así que, bueno, la situación es doblemente preocupante. De hecho, les voy a robar unos minutos para ir a una pausa comercial. Simplemente voy a recapitular muy rápidamente para regresar ya al estado de la situación. Nos explicaba don Álvaro el origen histórico, cómo había una idea plasmada en la mente de ISIS y de Al Qaeda y de los musulmanes de tener un califato árabe, pero no solo un califato como tal, sino un lugar, un territorio que ellos controlaran desde sus principios religiosos la vida civil. ISIS, que son las iniciales en inglés de Estado Islámico, en 2003 trabajó fuertemente con Al Qaeda para intentar sacar a Estados Unidos de Irak. Después se separan, ya más centrado, digamos, la nueva década, empiezan a separarse, y aprovecha ISIS en 2013 la guerra civil en Siria para reactivarse, y entonces controla algunas ciudades que están de facto controladas hoy por lo que se ha denominado el Estado Islámico, que son Mosul, Faluya y Raqqa, o Raqqa. De hecho, está como un estado no reconocido, que su capital es esta última, Raqqa, que queda en Siria, y tiene unos 12.000 miembros según según los cálculos. Esto genera toda una incertidumbre y pone a Estados Unidos contra la pared, creo yo, en una decisión importante, y es si regresar o no a Irak a pelear esta vez ahora con ISIS. Vamos a la pausa, regresamos con esta segunda parte del programa. Matices. Los tonos de la actualidad. Con 38 minutos, estamos hoy en una versión muy reducida de Matices, porque hay partido del Real Madrid contra el Atlético de Madrid en la Supercopa Española. Keylor Navas será de la suplencia en el partido, y igual Joel Campbell, que hoy juega el Arsenal contra el Besiktas. Ya empezó ese partido del Arsenal, ya terminó. Bueno, no jugó. Sí. Bueno, no importa. Intentaba resumir lo que ustedes habían dicho muy brevemente para entrar a este tema. Don Álvaro, Estados Unidos se enfrenta a una disyuntiva importante. Le había costado muchísimo salir de Irak, mucho, y el pueblo se lo reclamaba ya después de años de guerra, y ahora tiene que decidir Obama de que volvemos a Irak, a echar a ISIS afuera, porque el ejército iraquí no puede. Quiero hacerle un pequeño resumen de por qué en esta zona tenemos un problema. Claro. Y entramos al problema de los Estados Unidos y la situación interna política de Irak. Tenemos que retroceder exactamente al siglo para entender la forma en que lo ven los de ISIS y algunos de sus aliados, y obviamente Al Qaeda y otros grupos. Tenemos que retroceder al siglo XIV. ¿De dónde le viene a los árabes y en general a los musulmanes que estaban tomando estas tierras, en general las tierras de la Anatolia, las tierras de lo que se llaman los stans hoy, los stans, ¿verdad? Todos esos países que terminan en stan? Y es que sucedió un hecho histórico que la gente poco recuerda, pero que es el que causó el trauma central, y de ahí nos vienen los fundamentalismos islámicos. El trauma central, la gente siempre cree que son las cruzadas, y no. Las cruzadas en realidad al final ganaron los musulmanes. No podría ser un trauma cuando usted gana. Sí. No, el trauma central por el que existe la concepción fundamentalista, y de ahí viene la palabra fundamentalista, es en el siglo XIV, cuando los ejércitos de la horda mongólica, que eran los mejores ejércitos de las estepas y la mejor caballería ligera que jamás haya visto el mundo, que conquistaron el territorio más grande en realidad conocido hasta la fecha en la historia. Los ejércitos que venían de Kubl, originales de los Khanes del centro de las estepas, llegaron a las puertas de los que hoy son los territorios árabes musulmanes, y fue tal el impacto que causó que en los grupos
estudiosos y políticos pensaron, esto es un castigo de Alá porque nos hemos vuelto como muy cosmopolitas. Los grandes, digamos, imperios, los grandes reinos, efectivamente eran de los más cosmopolitas del mundo. Entre el 800 y el 900, en Córdoba había una cultura exquisita en cirugía de ojos, en una cultura de primera, en traducción y entendimiento de la vieja filosofía griega, de las matemáticas, de la todo, astronomía. Todo eso que hoy, ellos salvaron en realidad el conocimiento antiguo. Tenemos que reconocerles. En Alejandría, en Egipto, en la primera universidad del mundo, Al-Azhar, la primera universidad, ahí se estaba estudiando las cosas de la antigüedad y entonces dijeron, por estar nosotros alejándonos de los principios fundamentales, vea la palabra, nos vino este castigo increíble. Los ejércitos, los monstruosos ejércitos montados, la mejor caballería del mundo ligera, se acercó y casi los destruye. Fue un milagro el que salvó lo que hoy conocemos como los Estados Árabes, porque fue que se murió un Khan, y entonces los generales mongoles tenían que volver a Samarcanda y a las capitales para votar por el nuevo Khan, por el gran Khan, y al volver se detuvo la campaña militar y se salvaron los árabes hasta la fecha. Si no, no hubiera quedado ni solo las cenizas unidas al desierto. Esto fue el primer principio por el que tenemos el fundamentalismo islámico, la idea de volver a las raíces originales del Islam. Se vio igualmente reforzado en Egipto en los años 20 y 30, donde ya modernos pensadores, pero también fundamentalistas, dijeron, estamos siendo ocupados, todos nosotros, las viejas naciones musulmanas, particularmente árabes, en ese momento pensaban en los árabes, pero seguro también pensaban en los musulmanes de la India, la Gran India, lo que hoy es Pakistán, la India, Sri Lanka, bueno, toda esa zona de ahí, ¿verdad? Que hay musulmanes en toda esa zona. Pensaron, estos pensadores de las universidades egipcias, estamos así conquistados, sometidos a la bota británica, francesa, principalmente británica, porque nos hemos salido del fundamentalismo. De ahí viene el origen. Entonces, pensar en los términos fundamentales, por eso es que usted lo ve, la obsesión por la Sharia y la idea de ejecutar en forma pura las regulaciones originales, ancestrales del Islam. Eso es lo primero. Luego, la inestabilidad política en dos países muy importantes, que es lo que hemos mencionado Francisco aquí con gran propiedad, que es el problema sirio político y el problema iraquí, tiene un origen clarísimo. En el caso sirio, que siempre fue un país en realidad era la Gran Siria, que incluía a Líbano, incluía otras partes. Aquí está un poquito más reducida, pero conserva todavía cierta identidad. El problema ahí es que una minoría ínfima, en realidad una secta de los chiíes, que por cierto no son los sunis y estos son sunis, ¿verdad? Solo para ver las divisiones, los alawitas, es la que ha conservado el poder a través de la familia Assad, del clan Assad. Claro. Entonces es como si lo dominara un grupo muy pequeño religioso de una secta muy pequeña cristiana, dominara Costa Rica, pero la dominara en una forma política también, clanista, con todas las ventajas a los generales, a los coroneles que sean de esa secta, y ninguna ventaja a todos los demás, y todos sometidos a una pequeña secta. Entonces el grupo Assad pertenece a la secta alawita, que es considerada, por cierto, unos herejes dentro del Islam, para ponerlo en su justa dimensión. Esto crea una inestabilidad natural en Siria. Sí, muy fácilmente grupos fanáticos sunis se unen en contra de alguien que consideran un hereje. Sí. Eso es bastante sencillo entenderlo si usted es un fundamentalista. Y en el caso de Irak no es más que una creación. Irak en realidad eran 3 valiyets otomanos, 3 provincias perfectamente separadas en el Imperio Otomano. Basra al sur con su grupo fuerte shia, el lado de Bagdad con su grupo más fuerte, aunque mezclado con algo de shia, de los sunis, que no son mayoría, y al norte, Mosul, el valiyet con su grupo poderoso kurdo, que tenía relación igual al otro lado con Turquía, la Turquía original, el Imperio Otomano, no había divisiones. Entonces, esto es una inestabilidad natural. Sacaron ventaja estos grupos sunis al enfrentar a Assad con gran éxito, lo enfrentaron, lo pusieron contra la pared durante año y medio, y encontraron tierra fértil porque al-Maliki, que es un hombre de origen de sus partidos políticos chiíes,
empezó a ser extremadamente exclusivista, de darle el poder, exactamente cometer el mismo error que se ha cometido en esa zona, darle el poder solo y solo a los chiíes, y abandonó una alianza natural que los norteamericanos le habían dejado heredada con los tribus del oeste, con la provincia occidental, a Bagdad. Le habían dejado una alianza natural con esas tribus que habían mantenido a Al Qaeda en su momento, y luego a esto a raya. Los jefes tribales, los ancianos tribales, negociaron con el servicio de inteligencia norteamericano y con los militares norteamericanos, y esta herencia quedó al-Maliki, la desperdició. Entonces usted tiene una situación estratégica incómoda. Usted me pregunta, ¿la solución? Sí, es una solución a largo plazo. Primero tenían que estabilizar Irak, que no está estabilizado, la situación política es inestable. El ejército y la policía han mostrado, pese a que es enorme, son 350.000 hombres, es una cosa muy grande, han mostrado ser inoperantes, cuando han tenido que enfrentar solos las peleas con este pequeño grupo, han perdido todas las batallas y han huido, y tienen razón porque el terror es bastante fuerte, sometido, y han tenido que recurrir en este momento a una unidad que ha conservado cierta, digamos, compuesto militar político, que son los peshmergas, que es las milicias, que más bien ya son un ejército de origen kurdo, que todo su origen al norte, ahí en la región de Mosul, en la región de Erbil, cuya capital es Erbil. Este grupo militar, que sí tiene coherencia y tiene un grupo político que respalda toda la dirigencia kurda. Por cierto que el presidente de Irak, el presidente general, siempre es un kurdo. Ahora, últimamente, el primer ministro es un chiá. Este grupo es el que junto con fuerzas especiales de los Estados Unidos, ha estado apenas conteniendo. Realmente no se ha recuperado ninguna gran ciudad de las perdidas, de las 3 ciudades grandes perdidas. Y la recuperación de la represa ha sido después de 78 operaciones de gran escala de bombardeo con los 3 sistemas, el sistema de bombas, el sistema de misiles y el sistema de drones. Y el uso de casi 2.000, básicamente casi 2.000 soldados norteamericanos, con 2 excusas. Una, el peligro que corría todo el sistema norteamericano, que todavía está ahí, digamos, de embajadas, consulados y otras cosas, de agencias de inteligencia, etcétera. Y 2, una excusa excelente que sirvió para aplastar esta última operación desde el punto de vista militar, que es la situación de estos refugiados que son medio cristianos, medio los hasidis, que iban a ser masacrados. No tengo la menor duda que podía haber un peligro, no hay ninguna duda de esto, pero que sirvió de excusa política impecable al resto del mundo para lanzar un ataque masivo contra los yihadistas, y lograron contenerlos. Don Álvaro, bueno, hoy que estamos en una versión tan pequeñita de programa, dice Adolfo JSCR, lástima que un programa tan bueno de matices como el de hoy dure tan poco. Son los programas en los que uno hace silencio y aprende. Nos quedan, y voy a excederme aquí, pero nos quedan 5 minutos de programa, 4 minutos, ya me hizo cara Glenn, que se los voy a dar a don Francisco para que me ayude. Sí, bueno, despedimos con un corte. Vamos con los últimos 4 minutos y despedimos con un corte, don Francisco, para ayudarnos a entender su punto de vista. Mire, yo le diría que el conflicto, no nació ayer, ya lo dijimos en la primera parte de este programa, y no va a terminar mañana. La inestabilidad es tremenda, no solo propiamente en Irak y Siria, sino en realidad en toda esa zona. Recordemos, y a los que nos están escuchando, los aires de positivismo, de esperanza cuando se dio la revolución de primavera, que significó de parte de todas aquellas generaciones de gente joven en todo lo que es el norte de África, en principio luchando por democracias, hace ya 5 o 6 años, y bueno, la cosecha que tenemos hoy es totalmente contradictoria a ese primer aire, digamos, de renovación, de modernización democrática en la región. Y más bien hoy en día lo que tenemos es una profundización en lo que es la radiografía, las heridas de la historia, que no van a sanar ni mucho menos solo con un entente o un empate militar, y mucho menos con un triunfo militar. Para mí no hay triunfo militar
como no lo hay ni siquiera en Israel sobre el pueblo palestino, hasta que realmente los problemas que originan esas violencias no se resuelvan. Entonces, bueno, en estos momentos Siria e Irak son dos instancias de cambio permanente, donde desgraciadamente la violencia y la guerra es la receta de todos los pueblos, los de ahí, los de afuera, y la consecuencia es una enorme carnicería. Alguien en algún momento se va a imponer, como ha sido en el pasado con la historia de los procesos de colonización, pero también estos pueblos tienen derecho a sus propias autointerpretaciones de su historia y su religión. Entonces, aquí no pareciera hoy posible que tampoco existe en la esfera internacional un mundo bipolar donde solo dos grandes gigantes dan manotazos sobre el escritorio y deciden el futuro del mundo, aunque ellos mismos estén contrapuestos, sino que hay una enorme cantidad, una enorme diversidad de opiniones, de intereses presentes, sin la menor duda en esa zona todo el tema energético de gas y petróleo. Y por supuesto otra serie de países que están apoyando a unos y a otros, que todavía no están en guerra, pero que muchos de ellos son dictaduras, hablemoslo con toda claridad, son herencias tribales, son pequeñas tribus, sus propias castas las que dominan, aunque tengamos en los próximos años un gran mundial de fútbol en principio ya para esa zona, y aunque veamos hoteles y torres gigantescas que salen del desierto, pero que en el fondo están creando todavía más contradicciones. Yo desgraciadamente soy pesimista, creo que tendremos tiempo y ojalá usted nos siga invitando de seguir comentando estos temas hacia futuro, pero bueno, lo importante es conocer esa realidad, interpretarla y prepararnos nosotros en América Latina y especialmente en Costa Rica a enfrentar una situación que puede venir en un peligro muy grave, que inclusive nos podría empujar hacia la posibilidad de una tercera guerra mundial, que nadie quiere, yo mismo, y aquí estoy seguro, nadie quiere, pero bueno, nuestro país está muy al margen, es un país muy pequeño y es poco lo que puede hacer en la dinámica de la historia. Dice Omar Morales, nos merecemos una segunda parte de este excelente programa, una pérdida de los minutos disminuidos. Bueno, vamos a ver cómo hacemos, porque yo también me quedé con muchas ganas de seguir hablando de este tema, de seguir escuchando, porque en una época donde nos basta un clic, ¿verdad?, para ir a cualquier medio internacional, a veces no entendemos el trasfondo de la información y es básico hacer esto. Así es que bueno, gracias por estar aquí a ambos. Nos despedimos con un corte comercial. Ya viene el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, la Supercopa Española. 2:52. Feliz tarde.